Leonardo Parri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137, principios y valores. Porque esto que marca Adrián muy bien es, viene habiendo bonos todo el tiempo, y con los bonos de alguna manera el gobierno lo que dice es que le están ganando a la inflación, no que le están empatando, que le están ganando. Digo, este recurso en términos políticos, si se quiere, válido es, porque de hecho sucede, pero ¿es justo, digo, es lo que corresponde? El bono es una forma de justificar lo que antes hablábamos. No hay que pagar bono, hay que pagar una asignación, la que corresponde, hay que pagar el beneficio que corresponde por ley. Ahora no que dependa del gobierno, es decir, en septiembre hay bono o no hay bono. La palabra bono, la verdad, es muy desagradable. Es muy desagradable porque la previsión social es un derecho. No es cuestión de darle bonos. También en el caso de los trabajadores, yo estoy en desacuerdo con el tema de los bonos, porque primero, no son remunerativos. Claro. Entonces, ya ahí arrancamos con una idea negativa para el sistema previsional. Nada que ingrese al sistema previsional puede ser no remunerativo. Entonces es una forma de estafa el bono. Ahora le llaman plus, que es un poco más elegante, pero la verdad sigue siendo un bono. Y hoy decía yo que es una forma de parches, de arreglar la coyuntura. Pero el país de la coyuntura se tiene que acabar. Pero aparte, Chipi, lo que planteo es, si la plata está para pagar el bono, ¿por qué no lo pueden integrar a la jubilación? Esto es lo que yo no termino de entender. Porque entonces la maniobra de no aumentarles a los que están más arriba se quería. Entonces lo que hacen es, ¿pero qué implicancia hasta la dos mínima... ¿Pero qué implicancia tiene? No, es un montón de guita. Es mucha guita. El presupuesto nacional, vos pensás que esto no le están dando nada, es lo que les corresponde a ellos, que se lo afanaron con la inflación. Entonces, después, como muy bien dice Chipi, te dicen, te doy esto y yo selecciono a quién se lo doy. No, pero además, imagínate. a ver, los técnicos del FMI opinan que acá se cobra mucho de jubilaciones. A mí me da una bronca cada vez que leo el staff report y dicen eso porque ellos se gastan en un desayuno lo que acá cobra un jubilado en un mes. Y el otro hecho que acá se comentaba, hay ciertas cosas que se repiten pero que no son ciertas. El trabajo no registrado en Argentina está concentrado en ciertas áreas de la economía. Trabajo rural, trabajo doméstico, la construcción, textil, hotelería y gastronomía. Ahí tenés concentrado el grueso de ese 40% total de trabajo no registrado. Y la mayoría de estas áreas económicas son los convenios más flexibles, con menos derechos. O sea, donde tenés menos trabajo registrado, hay convenios con más derechos. Y tenés aparte una parte de trabajadores y trabajadoras, sobre todo jóvenes, que están registrados, pero que le han sacado todos los derechos porque le hacen fraude laboral y los contratan como monotributistas. Esto alusión a no plantear, digamos, una reforma laboral. Una reforma que quite derechos. Porque es falso que el trabajo no registrado es porque otros tienen aguinaldo, vacaciones, etc. Acá lo que hay que discutir es cómo rompemos con esa naturalización de que la juventud trabaja sin derechos. Sí, pero porque hoy a un joven... Termino la idea nomás. Pero para el tema de monotributo, nada más, y yo solamente que es importante que la gente lo sepa. Que te contraten y te pongan en monotributo significa que está mal. O sea, significa que está mal y hay una gran diferenciación entre un aporte en relación de dependencia para el día que te jubiles y un monotributo. Y también tiene diferencias en cuanto a los derechos. En cuanto a los derechos, el aguinaldo, las vacaciones. O sea, no es que porque vos estás en monotributo estás en blanco. Sucede, eso Adrián? No es así. ¿Pero por qué sucede? Perdóname, Chipe. Bueno, no, porque ha habido una tendencia de algunas corporaciones globalizadas y otros locales que han generalizado la práctica de no tomarte con derechos. Entonces vos tenés, por ejemplo, en las aplicaciones... Perdón. Pará, las corporaciones justamente son las que menos empleo... No. En el caso de las globalizadas... Las multinacionales no tienen chance, cotizan en bolsa, no pero en lo que se llama la uberización del empleo, el empleo donde el que maneja un Uber es un monotributista, el que pedalea es un monotributista, te enfermas y no cobrás. Vos estudiás, querés un día por licencia por examen, no podés, no cobrás. Vos, aguinaldo, no sabés lo que es, te tiene que hacer un curso para explicarte. Vacaciones pagas, nunca las tenés. Entonces acá hay una tendencia de precarización general del empleo que impone el capital contra los trabajadores, que es lo que se quiere generalizar cuando dicen reforma laboral para... A ver, entonces, porque yo insisto, se trata de tener, obviamente está registrado, pero está registrado con todos los derechos laborales, no de laburar sin derechos. Chipi, lo sumo a Guillermo Moreno, que también está en el piso. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Una de las preguntas que nos hacíamos, Guillermo, tiene que ver de por qué en la Argentina hay el nivel de empleo en negro. ¿Cuál es la causa real? Porque, a ver, es evidente que
cada vez el empleo en negro, hay datos que dicen inclusive está creciendo el empleo en negro, pero el empleo en blanco no se genera o se genera mucho menos que el empleo en negro cuando se empieza a dar nuevamente trabajo. ¿Cuáles son para vos las 3, 4 causas del porqué de esto? Primero, el 40% de la economía negra que hay en la Argentina implica que también las grandes empresas negrean, si no, no llegas nunca al 40%. Empezando, si vos decís, bueno, ¿cómo se vende la parafina de YPF en el mercado? Sí. Andá a averiguarlo. Sí. Y era YPF. Sí. O sea que es del Poder Ejecutivo el 51% de las acciones. Si las empresas grandes no negrean, no habría 40% de economía negra. Pero esperá, vos decís que negrean en el mercado, no empleando. Bien, no, ya voy a llegar. Por eso yo te hablaba del trabajo en negro, Bueno. de lo que se emplea en negro. Claro. Si vos tenés un 40% de facturación en negro en la Argentina y las empresas grandes negrean, porque si no, no llegás al 40%, tiene que haber una correlación con el trabajo en negro también, porque hace parte del mismo proceso. Obviamente hay mercados y mercados. Vos no vas a pretender que el choripán en la cancha esté en blanco. Claro. ¿Está bien? Sí, claro. Los muchachos que venden las golosinas, las esquinas acá del Parque Lezama, no van a estar en blanco. No te dan ningún ticket cuando vos Hay lo pedís. mucho comercio que está en negro. Muy bien. Ahora, todo eso arranca, la saladita. Exacto. Bien, muy bien. Ahora, el hilado con el cual se producen las prendas de la saladita salen de 2 empresas. O sea que si eso está en negro, en algún lugar arriba también está en negro. Y porque eso, si no, no podría. pero no hay mi pregunta, manera de ese ordenar. negro no es la ganancia del dueño para no pagar impuestos, pero que no se traducen en contratación de empleo. el Vuelvo a decirte, problema una es si multinacional, eso- una multinacional. Vamos a contestar todo, pero si no seguimos la secuencia... es Dale, un lío. dale. Primero, nos pusimos de acuerdo, o al menos en mi opinión, que el 40% de la facturación en negro que hay en la economía argentina significa que las empresas grandes negrean. Si no, no hay posibilidad de llegar al 40% por un problema de dimensión. Lo segundo, el negro, aguas abajo, o sea, cuando vos pasás de las grandes empresas a las pequeñas, Sí. ¿hace parte de la rentabilidad de la empresa o está por fuera y es una rentabilidad plus? Porque si es una rentabilidad orgánica, esto significa, si no negreo me fundo y tengo que cerrar, tenemos un problema muy serio. Bien, personalmente creo que estamos en ese plano. Yo coincido lo mismo. Muy bien, con lo cual, el negro no es un problema de control. No es que vos tenés que sacar a la FIP a decirle, che, controle mejor. Menem tuvo uno que dijo esto, después así terminó. No es un tema de control, es un tema que hace a la tasa de ganancia de la empresa para estar en un nivel de subsistencia. Pero en función de que de la carga impositiva que tiene. En función de la rentabilidad que tiene la economía hoy, dado que hay algunos sectores que, como se dice humildemente en los bares, se la están llevando toda. Ok, Ramiro, ¿cómo lo ves vos? No, por supuesto que no comparto. Lamentablemente hoy la situación de la Argentina es terrible. Hay empresas grandes que deben estar pagando impuestos, gente que les está comprando en blanco y esa gente después termina vendiendo en negro, porque no pueden sufrir toda la carga impositiva, no pueden bancarse toda la carga impositiva que tienen sobre pequeños comerciantes que lo vemos constantemente. Seguramente Guillermo, que tiene una ferretería, seguramente alguna parte de su negocio lo tiene que vender en negro y alguien se lo está vendiendo en blanco porque no tiene alternativa por cómo ¿Y está. vos pensás que eso es producto de por qué si, digamos, un comerciante tiene que contratar a 2 personas más y tiene su rentabilidad, digamos, al límite, no los pone en blanco por la carga impositiva? Digo, vos lo asociás a eso. Por supuesto que hay un problema en toda la cuestión laboral que está asociado a las cargas impositivas. Y a los juicios laborales, que hasta acá nadie dijo nada. Yo quiero agregar un pequeño detalle de ese tema. Vos tener hoy una pyme, tener un empleado en negro, es un riesgo de cerrar la empresa en cualquier momento. Porque a vos te hacen un juicio por un empleado en negro, tenés que dejar la empresa, porque convengamos que una cosa es la empresa grande y otra cosa es la pequeña empresa. La pequeña empresa, del capital operativo que tiene, es muy chiquito. Entonces, a vos te hacen un juicio y te destrozan. Entonces, si vos tenés a alguien trabajando en negro,
te estás jugando la vida. Lo que pasa es que hay una realidad que coincido una parte con lo que dice Guillermo y una parte con lo que dice Ramiro, es que los números no te dan. Entonces empezás con una política de supervivencia. Esa política de supervivencia es tan riesgosa que si mañana se te va una persona, ustedes muchos deben escuchar, si tienen algún amigo que es empresario, dice, che, ese que trabajó conmigo 10 años, hoy le tengo que pagar, no sé, 15 millones de pesos y su negocio cuesta 8, entonces cerró. Entonces, Esta semana me mostraban, Chipi, que veo que está levantando la mano hace un rato, me mostraba un estacionamiento chiquito, ni en microcentro, digo, en un barrio. Tiene 5 empleados y mandó el SUS, lo que son las cargas sociales. 420.000 pesos de cargas sociales, me dice. Digo, no tengo manera esto porque digo, si pongo lo que debería a la hora en el barrio en el que está, no me estaciona nadie. Entonces digo, ahí hay una relación que evidentemente está rota también. Sí, bueno, pero a ver, yo digo, y comercio. Y tampoco le está pagando lo que dice el convenio para pagar eso por la cantidad. A ver, doy algunos ejemplos para que se entienda. Trabajo rural, más de 80% de trabajo sin registrar. ¿Vos me decís que ahí no tienen rentabilidad? No, tienen rentabilidad. Pero están acostumbrados a que los trabajadores no tengan derecho. Okay. Trabajo doméstico no está vinculado con la rentabilidad. No es un trabajo que tiene rentabilidad. Y los aportes son muy bajos. Igual para ser justos, digo, se ha blanqueado de una manera exponencial el trabajo doméstico. Sí, pero solamente el 25%. Exponencial, ¿eh? No llega al 25% lo que está blanqueado del total del trabajo doméstico. O sea que, insisto, trabajo rural, donde tenés un grueso enorme por la cantidad de trabajadoras y trabajadores que no están registrados, no hay problema de rentabilidad. Trabajo doméstico, Puerto Madero, cada vez que hacen una inspección, 2/3 de los trabajadores gastronomía y demás. De esos locales de gastronomía que no tienen un problema de rentabilidad, están sin registrar. Pero ¿cómo sabes que no tiene un problema de rentabilidad? ¿Que los locales de Puerto Madero? Un los locales restaurante. de Puerto Madero, pero dan una ganancia enorme. ¿Cómo sabes? Entonces, ¿cómo? Andá a fijarte la ganancia que tienen esos locales. ¿Cómo sabes? Bueno, porque es lo que después demuestran. Cuando los tipos ven lo que ganan, lo que ganan y lo que pagan, el salario es muy poco en relación a lo que tienen. Están funcionando a full. Te doy un cuarto ejemplo. Sí. Talleres textiles. Lo que pagan la prenda en el trabajo no registrado es nada a lo que después te llega. Vos vas y compras un shopping, una prenda a precios siderales, y vos ves lo que le salió, y en general la provisión es de talleres donde trabajan sin registrar, y es muy alto. Entonces hay una tasa de rentabilidad que es donde vos tenés la explicación. Pero en los shoppings están todos en blanco. Termino la idea. De la brutal transferencia de ingresos que hubo de los trabajadores al capital entre el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto. 80.000 millones de dólares. Digo, para tener ¿sabes idea lo que me de la preocupa cifra, a mí? ¿Sabes lo se que, fueron de los pero trabajadores ¿sabés qué es a lo los que me empresarios? preocupa a mí? Bueno. Que lo que dice Adrián acá sábado tras sábado. Todos discuten, pero la realidad es que hay 40% de los empleados que siguen en negro. Bueno, pero nadie le da una solución a esa gente. Yo opino que hay una política de tolerarlo hasta el momento, por parte de... Yo te la estoy ¿Cómo diciendo. Pero hasta el momento nadie se la dio. No, hasta el momento en el gobierno. Primero, perdón, pero como le hizo referencia a algún comercio negro que puede haber en la ferretería, y no hay duda, mucho más en negro son todos los dólares que la actividad que hace el candidato a concejal tiene en su familia. No hay candidato a concejal acá. A jefe de gobierno, perdón. No. Él está en una actividad que cuando vos hablás del dólar cable, que es el dólar, es la actividad que hace él. O sea, es el más indicado para saber la cantidad de dinero que circula en negro en la Argentina. No. El sistema financiero. Las cuevas, de las cuales hace parte el amigo, pero él no tiene No, está bien, pero si vos tenés tu referería en negro, no me acusas a mí de... El sistema financiero es el que ordena las cuevas. Los grandes bancos, te digo porque cuando las inspeccioné vinieron los presidentes de los bancos. Yo lo que hablo, me acuerdo que un segundo que tengo. Yo lo que hablo es porque lo hice. Cuando inspeccionamos las cuevas, los que vinieron a resolver el tema en ese momento a la Secretaría de Comercio eran los presidentes de los bancos, entre otros Jorge Brito, que lamentablemente ya falleció. Es cómo se ordena esto. Yo te estoy dando la solución. Hay que aumentar... ¿Me la puedes repetir de vuelta en 2 minutos? Que tengo que ir a un móvil. Y me interesa mucho este tema, ¿eh? Mucho. ¿Cómo no? Vamos. Voy a hablar con Javier Rodríguez, un poquito más al medio de la pantalla. Diré, me había quedado con un punto que vos estabas dando ejemplo de las cuevas. Vos no tomás el guante porque vos una cueva no tenés. No. Vos no tenés ninguna cueva. No, conozco varios cueveros que llamaba Guillermo en su gestión para
no sé si presionarlos, inspeccionarlos, no sé cómo. No, cómo igual era las el cueveras modus están fuera operandi, de la ley, así que pero está bien, no- correcto. Hay que controlarlos. Por eso acá la diferencia es entre lo que hablamos, lo que vivimos, si tiene que ver con la realidad, o los que hablan porque le cuentan o le dicen. Yo lo que estoy contando es lo que viví. Cuando fuimos por las cuevas, Sí. Puerto Madero Puede y decir que demás, aparecieron los dueños de los bancos. aparecieron los dueños de los bancos, porque son los dueños de las cuevas. Sino la plata en negro, que tiene que ver con la economía en negro. Yo tengo que ver con los tornillos, él tiene que ver con la plata. Pero la economía es una. La plata en negro termina yendo por las cuevas y los dólares clave a algún lugar. Y eso funciona en el sistema financiero ampliado. Conclusión, no es que hay una economía blanca y una economía negra en la Argentina, no hay dos economías. Hay una economía donde la parafina de YPF se vende en negro y es YPF. Así que imagínate que cuando vos empezás a desordenar esto, está mezclado. Entonces, ¿qué te pasa con el trabajo en negro? Hace parte de esa economía. No es que vos tenés empresas en negro y empresas en blanco. Cuando llegamos a la base de la pirámide, el problema que tenés es que el negro hace parte de la rentabilidad de la empresa. Entonces no es fácil cuando vos le mandás a los inspectores, es lo que dijo el colega recién. Cuando la economía entiende, cuando el Ministerio de Economía, cuando los que tienen que tomar decisiones dicen, ojo, que la evasión hace parte de la rentabilidad y no de la rentabilidad plus, hace parte del Correcto. giro normal del negocio. O sea, para que funcione, Para básicamente. que ahí empezamos entonces a entender cómo se soluciona. Ahí va. ¿Cómo se soluciona? Se soluciona aumentando la rentabilidad empresaria. Correcto. Yo acepto que lo que él dice, que hay sectores y Concentrados, totalmente. no sé, yo esas palabras, unidades de negocios determinados que quizá tengan una... Por ejemplo, no hay ninguna duda de los petroleros. Los petroleros hoy tienen una rentabilidad extraordinaria. ¿Por qué el gobierno decidió regalarle la plata en un caño que tendrían que haber pagado ellos? Es un tema de masa. Ahora, ahí no tenés problema de rentabilidad. En las eléctricas tampoco, porque cuando vos haces costo de la generación, te das cuenta que la tarifa media alcanzaría y sobraría. Ahora, ¿qué me pasa en la panadería? En la panadería me aumentaron tanto las tarifas eléctricas que los panaderos tuvieron que cambiar la ecuación. Antes era kilo de harina por 3 para el kilo de pan, el más barato, y ahora es kilo de harina por 5. Ahí le bajó el consumo, porque no es lo mismo el kilo de pan multiplicado por 3 que por 5 en el kilo de harina. Vende menos. Cuando le vende menos, le arrancan los costos fijos a presionar más. Porque cuando levanta la persiana, venda 10 Pero kilos... por eso, pero yo lo que digo, porque somos muchos, Guillermo, yo lo que digo para repartir un poco la discusión. Empezamos, está bien, digamos, la génesis que haces para partir, lo que yo coincido. No hay y otra tal vez alternativa que resolver. Yo creo que la pyme, que es, a mi entender en la Argentina, la columna vertebral, la que genera empleo, la que hace diferencia a la hora de que si la actividad económica avanza, sale a contratar 3 más, 4 más, 5 más. No están dadas las condiciones, porque si tomás a 3 personas más, tenés 500.000 pesos de cargas sociales, bueno, se hace difícil al modelo de negocio de una pyme. Después, por supuesto que hay compañías que tienen otro esquema de negocio, que tienen otro volumen pero de que negocio. eso, lo que estás diciendo vos ya es una opinión. Y No, está no es una bien, opinión, es una opinión, es pero una no opinión. es cierta. Bueno, según vos. No, pero Porque te das otra opinión. Pero es que lo que te estoy diciendo no se ajusta a la realidad de lo que vivo en el mercado. Ajá. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hace a la rentabilidad empresaria, el problema es que el negocio no es rentable en el subtotal. Si fuera rentable en el subtotal, no tiene problema en contratar más empleados. Pero te acabo de decir lo mismo. No, ¿Sí? Yo ya te estoy diciendo que en el subtotal no es rentable, antes de pagar impuestos. Por eso la diferencia que tenemos con Barra, aparte de otra, es, mirá que la rentabilidad empresaria no es un problema de los impuestos. Hoy la rentabilidad empresaria es producto de que el sistema está estructurado de una manera tal, con el costo de la energía y el costo de la tasa de interés, Sí. que te invalida la posibilidad de que antes de pagar impuestos sea rentable. Chipi, y para la producción, chicos, me gustaría ir con Emma también, a ver con lo que habíamos armado allí en Retiro. Sí, Chipi. Sí, 3 cuestiones. Primero, hoy Argentina no es que tiene esencialmente un problema de falta de conseguir empleo. Trabajo se consigue, pero de pésima calidad y de bajísimos salarios. Entonces,
La clave está en la precarización, la informalidad y los salarios. Eso es lo que hay que revertir. Porque si vos ves de Macri para acá, creció la desigualdad y creció lo que los sociólogos estudiamos como el coeficiente de Gini, muestra, después de mucho tiempo, un agravamiento significativo de la desigualdad social. O sea que esa mejora en el empleo no implicó un mejor reparto de la torta, sino al revés. Se lleva más el capital respecto del trabajo. Por eso te decía, Pero vos no observás algunos esto lo también calculan. en el comercio, por ejemplo. A ver, algunos en el lo comercio, calculan. Caminás por Avellaneda. Pará. Y esto que decís vos pasa. Bueno, ¿Pero por qué pasa? A ver, algunos lo calculan, insisto, en 80.000 millones de dólares. Hay otro cálculo, que con Macri y Alberto, cada trabajador perdió, por la caída de su salario en promedio, un auto 0 kilómetros, entre 5 y 6 millones de pesos. Esa rentabilidad que perdió el trabajador en su ingreso fue a parar al capital. Obviamente, dentro del capital habrá lo que se llevaron más, lo que se llevaron menos. Pero eso fue una terrible transferencia de ingresos regresiva. Sí, Chipi, eso no Entonces, pasó, eso no pasó con las pymes. Lo Chipi. primero, bueno, pero yo no estoy discutiendo una pyme particular, Es estoy que hay que discutiendo. discutirlo, Pará, porque eso es lo que no, da tenemos que laburo discutir a la Argentina. tendencia general, que los trabajadores perdieron 80.000 millones de dólares. Eso se tiene que recuperar. Nuestro primer planteo es que salario y jubilaciones tienen que recuperar todo lo que perdieron. Porque acá hubo. Después Estamos de la acuerdo. pandemia, ¿Cómo se eso, hace? decisiones y orientaciones en eso vamos a estar de políticas. acuerdo todos. El tema es cómo se logra eso. ¿Cómo? Poner el salario a un nivel que cubra el costo de la canasta familiar y no la miseria que hay ahora. Y vos decís que eso va a generar empleo, va a hacer generar empleo. Y otra medida que nosotros planteamos es reducir la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, que aplicado en las 12.000 principales empresas del país, es decir, las que tienen alta rentabilidad, permitiría crear 1.200.000 nuevos puestos de trabajo con derechos. Es decir, que si la fábrica tiene 3 turnos de 8, tendría 4 turnos de 6. Y eso te permitiría que muchos que están precarizados ahora estén formalizados en ese 1.200.000 nuevos puestos de trabajo. Y junto a eso, un plan de obra pública centrada en la vivienda popular. Con eso el problema de trabajo sin derecho lo tenés resuelto al menos en un 80% Me de gusta los mucho casos. hoy la polifonía de pensamientos que tenemos en el piso y para esto voy a ir a la calle y vamos a empezar a votar. La urna del pueblo en vivo y en directo con mi compañero Emma. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás? Buenos días, Augusto, querido. Sí, estamos en este éxodo acá. Dividir la jornada, lo que entiendo para las grandes empresas, ¿no? Planteas vos para las 12.000 grandes empresas de la Argentina. Pero esta discusión, insisto, que hasta el momento, como dice también Guillermo, nadie resuelve. El 40% de los empleados no tienen aguinaldo, no tienen jubilación, no tienen cargas sociales, por ende el día de mañana no van a tener aportes para poder jubilarse. O si hay una especie de moratoria podrán hacerlo como hay siempre en la Argentina, pero me parece que este cuento se tiene que terminar. Tiene que haber un planteo para integrar al 40% de trabajadores en la Argentina a que estén en blanco con todos los beneficios que eso implica. Ahora, ¿cuáles son? Porque hasta el momento encuentro, digamos, posiciones totalmente antagónicas entre ustedes. Y los tres tienen candidatos a presidente. Moreno va a ser candidato a presidente, por el chip está Miriam Bregman, vos estás con Javier Milei. Sí, por supuesto que lo que se están planteando es quién tiene la responsabilidad de todos los problemas que pasan en la Argentina. Desde nuestro lugar la tienen los gobiernos que a través de las arcas del Estado hacen desastres. ¿Qué queremos nosotros? Un Estado más chico para que los privados puedan articular, ganar más plata y si ganan más plata van a invertir. Esa es la realidad de la historia del capitalismo y la historia del liberalismo que hizo que hoy el mundo esté mucho mejor que hace 100 años. Ahora, las condiciones para que, según tu forma de pensar, para que la empresa gane más plata, ¿a qué se ata? ¿A generar mejores condiciones para que el mercado consuma más o a un tema impositivo, a una reforma? A sacarle el pie de encima por parte de los interventores por parte del Estado. Lo dijo muy bien Guillermo Moreno, que cuando él mandaba intervenciones, inspecciones, claramente eso no ayuda a nada porque los problemas de la Argentina se fueron agravando. Esa no es la solución. La solución es dejar que el sector privado se pueda desarrollar. Bien. ¿Fabré? Bueno, en el medio están los derechos de los trabajadores. Que yo ya les aviso que yo soy secretario general de un gremio, de los trabajadores de ANSES, y esto lo tengo absolutamente seguro. Todas las organizaciones gremiales vamos a defender los derechos de los trabajadores. ¿Y qué hacemos con los 40 que están en negro? Por lo tanto, hacemos lo que podemos hacer, tratando de incluirlos nosotros hemos tenido, durante toda la etapa neoliberal menemista, hemos tenido contratos basura, por llamarlo de alguna forma, que no tenían ningún tipo de derecho. Y era el Estado al que quiere volver Bullrich, ¿no? O sea,
Igual, hoy, Fabré, me vas a coincidir conmigo, hay muchos municipios de la Argentina que contratan en negro. Cantidad. Por supuesto. Que los hacen facturar, por supuesto, pero ahí que cobran 2 pesos. Esto es otra existe, la el explicación. Estado contrata en negro. Ahí son respuestas políticas, de municipales en especial, también provinciales, que producen este tipo de fenómenos. Pero desde un punto de vista estrictamente gremial, nosotros no vamos a permitir perder ningún derecho. O sea, yo escucho a veces candidatos a presidente que hablan alegremente de que van a avanzar sobre esto, sobre otro. En el medio están los derechos laborales, que son parte de la Constitución Nacional. No es que están escritos en el aire. No, son derechos laborales constitucionales, que por supuesto el movimiento obrero argentino no va a permitir perder el más mínimo derecho. Todos, Sí. Desde los dirigentes sindicales más combativos, en los cuales... No, a mí me parece bien, Fabri, pero a mí lo que me preocupa, digo, es que... más conservadores. Lo que digo yo es que la democracia coincide. En este punto estamos totalmente de acuerdo. No vamos a permitir que se avasallen los derechos laborales. La solución tiene que ser que, por supuesto, bueno, yo creo que con lo que acaba de decir Guillermo, yo a veces me pregunto cómo se puede... El mejor candidato a presidente es Guillermo Moreno, que conoce todo esto y que te amalgama los derechos de tal forma que no tenés por qué llegar al conflicto. Porque fíjate que si nosotros vamos con las políticas neoliberales que hemos sufrido en los 90 y que nos dejaron 5 millones de personas en la calle, ese fue... ¿Quién representa hoy esas ideas que vos decís? Y evidentemente, en especial, Patricia Bullrich, ¿no? Pero Rodríguez Larreta era funcionario de ANSES en ese momento y nos despidió más de 3.000 trabajadores en ANSES. Y yo todavía no era secretario general, pero hicimos un plan de lucha extenso, pudimos recuperar algunos, pero la mayoría fueron despedidos. Vuelvo en vivo y en directo con Emma, quiero 3, 4 votos y vuelvo al piso. A ver, Emma, vuelvo con vos allá, en retiro, la gente está partiendo, arrancaron las vacaciones de invierno. A ver, ¿qué vota la gente? Bien. Hola, ¿cómo te llamas? Francisco. ¿Qué edad tenés? 20. 20. Bien, si las elecciones generales fueran hoy, ¿a quién votarías? Entre todos, directamente a Milei. Muy bien. El salario mínimo llegará a los 118.000 pesos. Recién en septiembre, claro, recién en septiembre. Aumentan las asignaciones y una familia necesita, para no ser pobre, mirá el número, 217.900 pesos. 218 lucas para no ser pobre en la Argentina. A ver, creo que un dato, y como para ir cerrando, y les quiero agradecer el bloque que tuvimos de 1 hora casi cuarto y un poquito más, el 6% de inflación, que desde el gobierno se tomó como muy positivo, entendiendo que esta es una tendencia a la baja que vino para quedarse. Me gustaría un análisis de los tres, tengo un minutito para cada uno, si querés arrancar, Chipi. Mira, el problema es que la economía argentina sigue muy frágil. Puede bajar un punto un mes, puede subir un punto al mes, pero el Banco Central está sin dólares y entonces hay una presión devaluatoria muy fuerte que, bueno, ahora se vio en la subida del dólar paralelo, pero que va a continuar. Y de cara a los años que vienen, los pagos con el FMI son insostenibles. Por eso yo creo que el planteo que hacemos de la izquierda es desconocer esa deuda ilegal, fraudulenta y ilegítima. Y por el contrario, usar los recursos para que se recupere el poder de compra de salarios y jubilaciones, va en el sentido de las necesidades populares y no de seguir ajustando, que es lo que propone de Sergio Massa, Larreta, Bullrich o Milei, ¿no? Gracias, Chipi, por haber venido. No, gracias. Guillermo, perdón. Mirá, el debate estuvo alrededor de si había mentido o no había mentido Lavagna, Marcos Lavagna. Vos sabés que aparte del mayoreo de ferretería, yo tengo una consultora, pero que se dedica a la economía real. A la flaca. Recibo, remito, factura, cómo entregás, cómo cobrás. Y tengo algunos clientes que necesitan el dato de inflación el primer día hábil, el segundo día hábil del mes subsiguiente. A mí me dio 6,20 junio, 6,2. Con lo cual le tengo que decir a Lavagna que no miente. Lo que dijo Esper, que mentía, es mentira. ¿Por qué no miente Lavagna? Porque no se puede mentir en el INDEC, hay 1.500 trabajadores. Claro. Ni antes, ni durante, ni después. Ahora, Lavagna tiene un problema.
que él se la pasó junto con Massa y Patricia Bullrich muchos años diciendo que Moreno mentía. Entonces, si él dice que Moreno mentía, ¿por qué le van a creer a él ahora? Él tiene que explicar cómo es que todos los que ahora ponen en duda el 6, Moreno viene y dice, no, no mentiste porque me dio igual que a mí. Y yo no la publico, te estoy contando por qué algunos clientes me la piden. Ahora, ¿es el único que tiene problemas, Marco Lavagna, que no le creen y él se la pasó diciendo que el INDEC mentía y cómo explica ahora? Bien. La otra que tiene problema es Cristina, porque ella dejó de usar las estadísticas del INDEC para utilizar las estadísticas de la ciudad. Entonces ahora Cristina tiene que volver a usar las estadísticas del INDEC porque la ciudad le dio 7-1. Para junio, la ciudad dio 7-1 y el Poder Ejecutivo Nacional 6. Sí. Mirá la distancia. Bien, eso le pasa a Cristina por no ser consecuente con sus ideas. Tan poco consecuente es con sus ideas, desde un tiempo a esta parte, que termina votando a Massa. Fabri, para cerrar. Bueno, votando a Massa. Massa es un político neoliberal largamente demostrado. Cristina justamente había elegido a otro candidato. El verdadero candidato que había elegido Cristina se lo cambia el propio Massa con una presión interna que no se publicó en ningún lado, pero que nos consta que existió. Y evidentemente tenemos todos candidatos de derecha, incluido el candidato oficial que es Sergio Massa. Así que todas sus características. Se enfrentó hubo que echarlo del gobierno porque no quería estatizar el sistema previsional. Hubo que despedirlo, Néstor lo tuvo que despedir. Lo puso como jefe de gabinete 6 meses y de ahí también lo eyectó. Y Alberto en ese momento también coincidía con tener un sistema mixto previsional. Bien, acá tenemos la fórmula, candidato a presidente y a vicepresidente, el partido, recordemos el nombre del partido. Principios y valores, pero somos los candidatos del movimiento peronista. Claro. Porque nosotros somos la estructura partidaria del movimiento peronista, porque el Partido Justicialista está intrusado por un socialdemócrata. Gracias por haber venido, muchas gracias. Gracias a ustedes. Último...